Bienvenidos al curso de hormigón armado. Vamos a incursionar un poquito en las técnicas de diseño y de implementación del hormigón armado en las construcciones civiles. La primera sesión, que es la actual, correspondiente al capítulo 1, trata sobre los materiales y la evolución del diseño del hormigón armado. Y nos vamos a centralizar en este momento en la etapa de comportamiento de hormigón y acero. Vamos a analizar primero el comportamiento del hormigón. El hormigón es un material que existe desde hace muchos años, siglos diría yo, y tiene propiedades muy positivas para la construcción, algunas que no son tan positivas, pero controlables, y hay algunas que están todavía en discusión y en proceso de control. Para comenzar, el hormigón está compuesto por materiales que son inertes, que puede ser arena, gravas, un agente endurecedor que generalmente son cementos, que pueden ser también de distintos tipos y van a variar de acuerdo a los problemas que vayamos teniendo dentro de del ambiente en el cual nos vamos a desenvolver o se va a desenvolver nuestra construcción. Agua, que es la que produce la reacción química con el cemento, y una serie de aditivos, que después vamos a hablar un poquito sobre qué significan estos aditivos y cuáles son los efectos que producen. El material que nosotros estamos utilizando es un material cerámico. En la naturaleza nosotros vamos a encontrar tres tipos de materiales. Aquellos que son metálicos, los materiales que son cerámicos y los materiales que son polímeros. Los metales ustedes los conocen, bronce, acero, etc. Los materiales polímeros, hay polímeros de origen natural y hay origen artificial. Los materiales de origen natural son, por ejemplo, la madera. La madera es un polímero y tiene características específicas de los polímeros y se repiten en todos los polímeros. La seda también es un material, es un polímero. La goma, que es un material ya sintético o procesado, también es un polímero. Los plásticos, la mayoría de ellos son polímeros. Los materiales cerámicos son la piedra, la misma cerámica. Hay distintos tipos de componentes que conforman el reino de los materiales cerámicos. El hormigón es uno de ellos. El hormigón tiene dos etapas, dos fases. Una fase que es de hormigón fresco, donde es moldeable, donde nosotros lo colocamos, lo colamos en nuestros moldajes, en nuestros encofrados. Y tiene las siguientes propiedades. Es más o menos fluido, tiene una viscosidad que uno la puede manejar en función del contenido de agua que tenga la mezcla. También se pueden agregar aditivos que mejoran esa fluidez. Endurece en un plazo relativamente breve, normalmente son 28 días para que alcance su resistencia final. Sin embargo, hay también agentes que permiten acelerar el proceso de endurecimiento. Hay un problema entre medio de madurez del hormigón que complica un poquitito su manejo. Por eso el uso de aditivos es una cosa que está reservada para gente que conoce y está especializada en el tema. Es durable. El Partenón, por ejemplo, está hecho hace siglos y está hecho con cementos naturales, pero cementos al fin. O sea que podemos asegurar que las estructuras de hormigón tienen un plazo de vida suficientemente grande. Permite obtener superficies con diversas texturas, que eso es muy bien visto desde el punto de vista arquitectónico y es lo que hace que este material sea sumamente utilizado en la construcción, además de que es un material de muy bajo costo. Ese bajo costo nos permite hacer grandes estructuras a precios que son razonables, sobre todo eso depende mucho de la tecnología de cada país. Países como Estados Unidos, por ejemplo, son más afectos a utilizar el acero porque tienen mayor cantidad de acero disponible y su fabricación es a más bajo costo. Nuestros países, en general, los países latinoamericanos, el acero es un bien relativamente escaso, entonces se lo utiliza con cierta precaución en cuanto a las cantidades que se van a aplicar.
Y además tiene una cosa que es muy ponderable, que es fácil de elaborar, trasladar y moldearse. Entonces eso permite generar muchos tipos de estructuras, que son muy apetecidas por los arquitectos. Las propiedades del hormigón endurecido, o sea, una vez transcurrido esos 28 días que hablamos, a veces 7 con agentes aceleradores, el material adquiere una densidad que varía entre 2,35 a 2,55 toneladas fuerza por metro cúbico. Eso es uno de los problemas del hormigón, es pesado. Normalmente conduce a estructuras en que el peso propio de la estructura es mayor que la sobrecarga que vamos a aplicarle. Entonces, desde ese punto de vista es un poquito ineficiente. Lo compensa, por supuesto, su bajo costo y las otras facilidades que hemos conversado. Resistencias. Las resistencias que alcanza este material varían entre los 20 megapascales a los 50 megapascales. Hay hormigones que alcanzan resistencias que son realmente increíbles. Son los que se denominan o se conocen como super hormigones. Esos están ya en el orden de los 1200 kilos por centímetro cuadrado, es decir, su resistencia es comparable a la resistencia del acero. Son de uso también muy especializado, son sumamente fluidos y tienen algunos problemas de aplicación, sobre todo a niveles de adherencia y a niveles de la misma resistencia, tan comparable con el acero que hace que sea dificultoso encontrar aceros que cumplan con las condiciones para poder trabajar en conjunto con el hormigón. Son aceros de muy alta resistencia y por supuesto son más caros. Si no, sería imposible hacer torres de 50, 60 pisos, 70 pisos de hormigón armado, sería absolutamente inviable. Tiene propiedades elásticas, se lo considera un material en principio elástico, es decir, igual que un resorte. Nosotros aplicamos una carga, alcanza una deformación determinada y hay una constante de proporcionalidad entre la carga que hemos aplicado y el desplazamiento que se ha verificado. No es tan elástico, es elástico dentro de un cierto rango, pero se lo acepta dentro de las teorías iniciales del diseño del hormigón armado como un material elástico. Tiene propiedades plásticas, posee características plásticas bajo carga sostenida o desplazamiento sostenido en el tiempo. Vale decir, si yo aplico una carga, pongamos, de 50 toneladas sobre una muestra de hormigón, va a tener una deformación instantánea, tal como muestra acá el gráfico en este sector. Ahí vamos a tener una deformación instantánea. Luego, esa deformación, si nosotros mantenemos la carga aplicada, esta que tengo en la zona inferior, va a generar un aumento de la deformación de la estructura. Pasado un determinado lapso de tiempo, nosotros retiramos esta carga y vuelve a recuperar la carga elástica que inicialmente alcanzó, ahora en sentido contrario, y nos queda una deformación remanente. Esa deformación remanente tiende a desaparecer con el tiempo, pero los plazos de tiempo en los que tiende a desaparecer son bastante largos. Esta característica de la propiedad plástica nosotros podemos manejarla a través de ciertos mecanismos que son, vamos a mostrar, se pueden modelar desde el punto de vista dinámico. Desde el punto de vista dinámico existen dos resortes que son característicos. Uno es el llamado resorte Kelvin o el sistema Kelvin, que está compuesto por un resorte que tiene una constante K y un amortiguador que tiene una constante C, y al cual yo le aplico una fuerza. Ese sistema reacciona ante la fuerza F disipando energía, es decir, hay una oposición al movimiento de la fuerza F merced a la resistencia que le ofrece el resorte, pero también el amortiguador le ofrece resistencia, y esa resistencia es una función de la velocidad con la que yo aplique la fuerza.
No sé si han visto alguna vez el funcionamiento del amortiguador de un automóvil, y si no les recomiendo que lo vean. Si uno toma el amortiguador de un automóvil y aplica carga lentamente sobre él, lo va a deformar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, si trata de aplicar la carga en forma violenta, inmediatamente le va a generar una reacción que no se los va a dejar deformar. Ese es el sistema clásico que uno utiliza para hacer modelaciones de, por ejemplo, un edificio se comporta como un sistema Kelvin o como una serie de sistemas Kelvin. Hay otro sistema que es el denominado sistema Maxwell, que es colocar un resorte con una constante K en serie con un amortiguador que tiene constante C, y aquí al final yo le aplico la fuerza F. Evidentemente, sobre los dos sistemas, sobre los dos elementos, tanto el resorte como el amortiguador, está corriendo la misma carga. La carga es la misma. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo aplico un desplazamiento rápidamente, que es el caso que recién estábamos viendo, se va a producir una deformación instantánea. Pero si dejo aplicada esa carga sostenida en el tiempo, el amortiguador también va a comenzar a deformarse y va a ir agregando deformación a la estructura. Obviamente, si retiro la carga, tengo una recuperación instantánea que es la del resorte y voy a tener una lenta recuperación producida por el amortiguador. Que ese amortiguador nosotros podemos calibrar para que la deformación tienda a cero en un periodo infinito de tiempo, y también podemos calibrar de igual modo la manera en que va creciendo esa deformación. Este tipo de sistemas acoplados en serie nos permiten modelar fácilmente cómo es, digo fácilmente, pero en realidad hay que saber un poco de dinámica de estructura, pero permiten modelar el comportamiento del elastoplástico que tiene el hormigón por efectos de rheología, que se llama. La disciplina que estudia esto se llama rheología. Entonces, esas son las propiedades elásticas, como ahí lo dice la transparencia, son las propiedades rheológicas que tiene el material, es decir, propiedades de función del tiempo. Exhibe otro problema, que es un problema bastante complejo, que es la retracción. La retracción es un fenómeno que depende de cómo ha sido tratado el hormigón durante su proceso de colocación, durante su proceso de endurecimiento. También hay un proceso de curado del hormigón que lo vamos a ver un poquito más adelante. La reacción química que se produce dentro del cemento con el agua es una reacción exotérmica. Básicamente cualquier reacción química necesita energía y necesita o que le demos calor o va a generar calor. ¿Bien? Eso es una característica que tiene cualquier proceso químico, y aquí estamos en presencia de un proceso químico. Ese proceso de origen térmico, por supuesto, es exógeno y además produce un efecto de retracción por pérdida de agua durante el proceso de fragua y de endurecimiento. Y además esa deformación esa retracción que experimenta el hormigón es muy prolongada en el tiempo. Lamentablemente es un fenómeno que es asintótico, o sea, va hacia infinito en el proceso de retracción, pero podemos asegurar que aproximadamente alrededor de los 12 años recién se ha producido el 70% de la deformación. Es un problema con el que hay que lidiar todos los días y ha generado muchos inconvenientes y sobre todo genera muchas confusiones en la práctica del trato y del trabajo con el hormigón, muchas veces en terreno y muchas veces es ignorado por el calculista o el diseñador, que en sus especificaciones técnicas no toma la precaución de hacer la advertencia de cómo tratar al material para minimizar estos efectos de retracción, que son inevitables. Los podemos atenuar, hay muchas formas. El proceso de curado es fundamental para la atenuación de estos efectos y la manera de vincularlo también es
esencial para estos problemas. Yo le puedo contar un ejemplo que se me produjo en un tiempo. Vamos a ir a esta diapositiva que ya tenemos preparada, que fue el siguiente. Es un problema bastante delicado. Esto es el acceso a un puerto que se hizo en forma subterránea. Entonces, para hacerlo en forma subterránea, se construyeron dos muros de hormigón armado para contener el empuje de suelos y empuje de agua, porque estábamos cerca del mar, en el acceso a un puerto. Esto tiene una losa en la parte superior, que es por donde después circulaban tanto automóviles como trenes. En la parte inferior, y debido a que teníamos una napa de agua que estaba a este nivel, se construyó una losa durante el proceso de construcción de aproximadamente 1 metro de espesor. Sumamente rígida, muy armada, una gran cantidad de armadura para poder soportar los esfuerzos del empuje de agua que teníamos hacia arriba. Entonces el agua, gracias a nuestro amigo Arquímedes, empuja hacia arriba, o tiene un efecto de empuje, que lo vamos a denominar E, y trata de flectar esto en esta forma. Por supuesto que la capa de rodamiento para la circulación de vehículos se colocó bastante tiempo después. Fue una obra que duró aproximadamente 3 años hasta el momento en que se colocó el hormigón para la capa de rodamiento. Y la gente de la inspección no tuvo mejor idea que tratar de adherir la capa nueva de hormigón con la capa existente de hormigón. Entonces empezó a producir un picado superficial en el hormigón para asegurar la adherencia entre los dos materiales. Por supuesto que ya había sufrido un proceso de retracción, muy disminuido por la presencia de las armaduras, muy disminuido por la presencia o por el contacto que tenía con el agua. Entonces era un efecto de retracción que estaba bastante bien controlado, tanto por la cantidad de armadura como por la presencia de agua durante su proceso de curado. Luego sobre eso pusieron la capa de hormigón que conformaba el pavimento. Y oh sorpresa, aproximadamente a los 16, 17 días comenzaron a aparecer fisuras que atravesaban por completo la capa. Si uno lo miraba en planta, supongamos que esta es parte de la carpeta de rodadura, que se hace por paño, siempre se deja una junta porque se sabe que va a haber retracción. Entonces si hago una carretera que tiene, pongamos, 200 kilómetros de longitud y no le hago ningún corte, evidentemente voy a tener una fisura de retracción enormes. Entonces la práctica habitual es cada 4,5 metros, 5 metros producir un corte que se hace por aserrado para romper la continuidad y romper el efecto de retracción. Bien, aquí comenzaron a aparecer un determinado patrón de fisuras en el hormigón. Solución que se proponía inmediatamente era romper todo y hacerlo de nuevo, a un costo, por supuesto, tremendamente elevado. ¿Cuál era el problema? El problema que había era precisamente que eran dos hormigones de edades muy distintas, curados bajo condiciones muy distintas, en donde aquí teníamos teníamos un cierto proceso ya de estabilización de las deformaciones producidas por retracción, en tanto que en el hormigón nuevo estaba en retracción completa. Bien. Y además estaba en proceso de endurecimiento. Entonces, se produce la retracción simultáneamente con el proceso de endurecimiento del material. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la curva de resistencia crece de esta manera y la curva de esfuerzos por retracción, ya que estaba impedido de deformarse merced a este picado superficial que se le había hecho, hacía un proceso tal como este. Eso se modeló en SAP 2000, hay que tener el SAP 2000 full porque se permite modelar estos efectos en el tiempo, y aproximadamente a los entre 17 y 20 días se producía el efecto de retracción. Se salva la empresa, pero por supuesto el daño queda
y no se hizo ninguna demolición porque era absolutamente absurda, sino que la única solución que había era esperar en el tiempo alrededor de 2 o 3 años antes de empezar a hacer un proceso de reparación superficial de las grietas, que después iban a crecer, pero iban a crecer mucho menos, entonces el problema se iba a atenuar con el tiempo bastante. Pero se introdujo un daño en una obra muy importante, de mucho costo, que se podría haber evitado tranquilamente. ¿Qué debimos haber hecho en esa ocasión? Directamente separar a ambos hormigones, dejar que el de arriba retraiga libremente con la menor fricción entre ambos posible, con la menor impedimento de la manifestación de la retracción posible. Eso se logra de una manera muy sencilla, se pone un polietileno de 200 micras de espesor y se hormigona sobre eso, entonces directamente va a retraer y no va a generar este tipo de problema. Y un pavimento, una capa de rodadura, que básicamente es una capa de desgaste, frente a la losa que teníamos abajo con 1 metro de espesor y fuertemente armada, lo único que iba a recibir eran cargas de compresión y ningún otro problema que sí se produce, por ejemplo, cuando estamos con un pavimento sobre suelo, en donde el suelo es deformable y hay esfuerzo sobre la capa sobre el hormigón que estamos colocando arriba. En este caso es completamente distinto porque las deformaciones son prácticamente irrelevantes. Bien, vamos a ver ahora el problema de los encofrados. Existen diferentes tipos y funcionalidades de moldes, que es donde nosotros vamos a colocar nuestros hormigones. Tienen todos ellos ciertas características en común. Uno es la estanqueidad. O sea, yo cuando vierto el hormigón, el encofrado, el moldaje, hay distintas maneras de denominarlo en Latinoamérica, tiene que ser completamente estanco. Esa estanqueidad está asociada a que los materiales más finos, que precisamente es arena y sobre todo cemento, que es el material que le proporciona resistencia, si no es estanco, fluye y deja todo el perímetro en una condición de resistencia muy mala, e incluso si la estanqueidad no la pérdida de estanqueidad es muy elevada, puede llegar a afectar hasta el núcleo del hormigón. La otra cosa importante que tienen es mantener su forma durante el proceso de endurecimiento, de fragua y de endurecimiento del hormigón. Eso no siempre es fácil de conseguir, sobre todo en estructuras como la que está presentada acá, que es tratar de contener este muro. Tratar de contener ese muro, hay que pensar que el hormigón pesa 2,4 toneladas por metro cúbico. En un muro de 5 metros de altura tenemos 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 12 toneladas de presión por metro lineal, o por metro cuadrado, perdón, en la parte inferior. 12 toneladas por metro cuadrado de empuje lateral, porque es prácticamente líquido. Entonces, esas fuerzas hay que tomarlas. Yo he visto muchas ocasiones en que los encofrados abren por la parte inferior y generan un problema de obra, pero terrible, porque después el hormigón se endurece, hay que picar, eso no asombre, es atraso en el proceso de construcción, es algo a tener en cuenta, sobre todo durante la etapa de construcción y desde el punto de vista económico, que ya vamos a hablar un poquito de lo que son las responsabilidades que tiene uno como ingeniero. Otro de los problemas que tenemos es el problema de permitir un desarme programado. Bien. Eso fue una cosa que yo aprendí desde chiquito, con el enseñó mi padre. Normalmente cuando uno está en el proceso de ejecución de una obra, tiene una cantidad limitada de alzaprimas o puntales, que son estos elementos que están acá, que son los que les dan sustentación a nuestros encofrados, sobre todo de elementos horizontales. Entonces, como no se puede tener para tener toda la obra apuntalada, piensen en un edificio de 30 pisos y se van a dar cuenta de la cantidad de puntales que vamos a necesitar. Es que es necesario proceder a hacer desencofrados parciales de los lugares donde se pueda, sin afectar ni la resistencia, ni introducirle golpes, ni vibraciones, ni nada al hormigón que vaya a generar fisuración, porque toda fisuración interna
que para colmo no vamos a ver, va en detrimento de nuestra construcción. Estas son todas precauciones las que estamos hablando que hay que tener desde el punto de vista de la tecnología que se aplica para la fabricación de una estructura, tanto del hormigón en sí mismo como material, como de la estructura como conjunto completo. Por ejemplo, estos laterales que tienen las vigas deben poder ser removibles, porque eso se pueden sacar a los 3 días de hormigonado. Incluso se pueden sacar al día siguiente, porque no tienen otro objeto que mantener la forma del hormigón. El hormigón tiene un proceso de fraguado y de endurecimiento inicial que es bastante acelerado, y en un proceso de 1 o 2 días esos elementos se pueden retirar y darles uso en otra parte de la obra para darle continuidad a la obra. Inclusive, pasados 7 días se puede ralear o quitar parte de los puntales que tenemos en este sector. Bien, a efectos de también darles otro uso y porque realmente el material no lo requiere. Entonces tenemos que hacerlo desarmable. Por ejemplo, yo no puedo construir un encofrado en donde el lateral de la viga es y aquí le pongo por debajo del nivel de terminación de la viga el encofrado para la losa, porque no lo voy a poder sacar. Bien, entonces tiene que tener un desarme programado para que podamos hacer esas operaciones. Inclusive cuando se hace el raleado de losas, sobre todo si son losas macizas, se saca se saca el tablero de la parte inferior. Entonces, durante el armado tenemos que ser capaces de, entre líneas de puntales, entre estas líneas, una línea la tenemos acá, por ejemplo, que conforma este plano que tenemos allí, otra la tenemos acá. Entonces, entre líneas, nosotros tenemos que poder sacar parte del moldaje inferior para poderlo reutilizar. Eso es otra fase importante del proceso de construcción o de uso de estos materiales. Veamos ahora un poquito las precauciones que hay que tener durante el hormigonado. Durante el hormigonado, la altura de vertido de hormigón es sumamente importante. Usualmente las normas les van a recomendar que no viertan el hormigón desde más de 1,50 m de altura, tal como está haciendo este señor acá en la transparencia. Él está vertiendo el hormigón desde una altura que es bastante, o es de aproximadamente unos 50, eso uno se da cuenta por la altura del hombre respecto a la caída del hormigón. ¿Por qué? Porque se produce un proceso de segregado si lo vierto desde alturas mayores. Las piedras que conforman las gravas se van hacia el fondo y nos dejan arriba solamente arena y cemento. Entonces la calidad, la homogeneidad que vamos a tener en ese hormigón y por supuesto la resistencia va a ser menor. Normalmente los hormigones, mientras más grande es el tamaño de los agregados, menor cantidad de cemento necesitamos y mayores calidades de resistencia tiene este material. ¿Por qué? Y bueno, porque si estoy poniendo elementos más grandes tengo las superficies específicas menores, entonces necesito menor cantidad de cemento. Y esa vinculación es mucho más segura que tener un montón de elementitos rodeados por una matriz más fina, en la cual no sabemos o la probabilidad de que esté perfectamente recubierta es siempre menor. Eso es un aspecto a tener muy en cuenta y tener mucho cuidado. Para que el hormigón adquiera homogeneidad y en ciertos lugares que son difíciles y se pueda lograr superficies horizontales, colarlo entre los nudos que se producen entre vigas y columnas, en losas que están densamente armadas, como la que hablamos recién del acceso a este puerto, es necesario vibrar el hormigón para que adquiera la horizontalidad y sea un material lo más homogéneo posible. El vibrado es absolutamente necesario. El exceso de vibrado es absolutamente innecesario. ¿Bien? ¿Por qué? Nuevamente, produce segregación. Nos tira hacia arriba la parte más fina, compuesta por agua, cemento y la parte más fina de la arena, y nos deja las piedras precipitadas hacia abajo. El vibrado del hormigón es sumamente delicado. Se utilizan generalmente vibradores de aguja. Antiguamente se utilizaban vibradores de encofrado, pero dañan los encofrados.
Estos vibradores de aguja, dependiendo la potencia que tienen un área de influencia de aproximadamente entre 70 centímetros y 1 metro de diámetro. Bien, entonces hay que ir colocándolo en varias posiciones y durante tiempos no muy prolongados, sino simplemente hasta que se siente el hormigón. Una cosa que no hay que hacer nunca es vibrar las armaduras. Uno se ve tentado a eso porque al vibrar las armaduras están puestas en toda la estructura, vibra todas las armaduras y el hormigón corre, que es una preciosura. Pero los hormigones que comenzaron a fraguar empezamos a romper la adherencia con el acero, que después vamos a ver que es un problema bastante delicado. Las interrupciones que se puedan producir por varias causas. Hay interrupciones programadas, hay interrupciones que se producen por efecto del clima. Se nos vino la lluvia y tuvimos que detener la operación de hormigonado. Se nos hizo tarde, se nos hizo noche, tenemos que interrumpir la operación de hormigonado. Hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta para cuando uno va a dejar el hormigón interrumpido. Si es programado es mejor. Normalmente hay que dejar la superficie de tal manera que sea perpendicular a las acciones de compresión que va a recibir el material y que tenga un ángulo de inclinación de lo posible de 45 grados si hay esfuerzos de corte o de cizalle. Bien, porque es la manera que vamos a conseguir que el hormigón resista. Y técnica o tecnológicamente, un aspecto muy importante es barrer la capa superficial del hormigón cuando comienza a fraguar. En algunos lugares se dice, los maestros o los albañiles que trabajan, dicen cuando comienza a tirar el hormigón, que es cuando uno lo toca y el hormigón está endurecido, pero si hace presión se desprende un poquito. En ese momento, lo más sano es pegar una barrida con un chorro de agua a presión, porque esa zona es de mala calidad, porque el hormigón se segrega y se va toda la parte fina hacia ese sector y genera un plano de debilidad que hay que evitar. ¿Para cuándo? Para cuando después volvemos a reiniciar las tareas de hormigonado. Cuando reiniciamos las tareas de hormigonado, ocurre que si no tenemos la piedra a la vista, vamos a tener un plano de debilidad, por una parte. Por otra parte, esa zona en donde vamos a reempalmar el hormigonado, tenemos que tenerla en una condición que se llama saturado a superficie seca. ¿Con qué? Con agua. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que la piedra, que es capaz de absorber agua, la porosidad propia del hormigón, que es capaz de absorber agua, porque son muchas piedritas una al lado de la otra y es imposible evitar que queden poritos intermedios, va a absorber una determinada cantidad de agua, pero no debe quedar agua libre, porque ese agua libre que quede es agua que yo le agrego a la masa del hormigón que viene y me vuelve a generar el plano de debilidad. Bien, existen aditivos, existen elementos que se los van a ofrecer mucho para el mejoramiento de la unión de las dos superficies. Hay que tener cuidado. Yo he tenido malas experiencias con algunos de ellos y donde no lo he usado, después hemos sacado un testigo de hormigón y al sacar el testigo sale completo, donde no se usó, pero donde se usó ese aditivo, en el proceso de extracción del testigo se partió justamente en la zona donde se había producido el empalme. Así que ese a tenerle cuidado también porque es delicado ese punto. Curado del hormigón. El curado del hormigón es un proceso también delicado, donde hay que mantener la humedad, hay que mantener la temperatura entre 10 y 25 grados centígrados, hay que protegerlo de la nieve, de la lluvia, del viento, de cargas eventuales, hay que protegerlo de vibraciones, de impactos, de ataques químicos. Ustedes van a decir qué ataque químico puede haber en un hormigón. En una hora se manejan cualquier cantidad de elementos que pueden llegar a caer sobre el hormigón y otro tipo de condiciones adversas. Ahí en la transparencia ustedes están viendo el efecto de la humedad en la resistencia. Esto es como fuente el ACI 308. Se ve la resistencia a la compresión, ¿bien? La edad en días y
hormigones que han estado al aire todo el tiempo, al aire después de 3 días, al aire después de 7 días y curado húmedo durante todo el tiempo. Ustedes ven que las resistencias pueden variar desde 50, a más del 125% de la prevista. Y eso es simplemente por una condición de buen curado o buena práctica de curado. Existen varias alternativas para el curado. El curado normalmente se realiza o mojándolo o poniendo alpilleras y manteniéndolas húmedas o haciendo, como vemos acá en la transparencia, piletitas, piscinitas de agua separadas por, puede ser arena, por montones de arena, por montones de polietileno o cosas así por el estilo, de manera de generar y mantener que el hormigón quede permanentemente bajo agua. Otra forma es, como hemos dicho, mojándolo a través de un nebulizado. Eso es, son dos procedimientos que son de los más antiguos, de los más comunes de ver en obra. Se puede utilizar serrín también, pero hay ciertos elementos que hay que tener cuidado porque pueden manchar, y si es hormigón a la vista, después el arquitecto se va a enojar, y con justa razón porque se puede evitar. Curado con láminas impermeables. Se puede utilizar polietileno, láminas de polietileno. En condiciones de frío extremo se utilizan láminas transparentes. En condiciones de calor, en condiciones de calor extremo se utilizan las transparentes y en condición de frío extremo se utilizan las láminas oscuras, que normalmente es un polietileno del orden de 200 micras. ¿Qué es lo que hace esto? Es un material impermeable. No permite que se evapore el agua que ya tiene incorporada el hormigón durante su proceso de fabricación, y eso mantiene al hormigón en un curado bajo su propio vapor, que los curados a vapor son normalmente los más eficientes. Hay otros sistemas bastante más modernos que es a través de membranas de curado que se colocan inmediatamente después de haber logrado el acabado superficial. Esto es especialmente importante cuando uno trabaja en el tema o hace hormigones en el tema de carreteras o estructuras que van a quedar expuestas a la intemperie en general. Estos curados con membrana se hacen, como dije, luego del acabado de la superficial del hormigón. Están compuestos en base a solventes o en base a una base acuosa que se evapora. El solvente es mucho más eficiente porque se evapora más rápidamente y el curado de la membrana de curado es mucho más eficaz. Se realiza usualmente en 2 franjas cruzadas. Hay que verificar su aplicabilidad si luego se van a colocar revestimientos porque en algunos casos producen una superficie tan lisa que no permiten la adherencia de revestimientos que se apliquen posteriormente. Componentes del hormigón tenemos fundamentalmente agua. Si es potable no va a necesitar ningún tipo de análisis químico. Si no es potable, que eso ocurre cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un dique, vamos a necesitar análisis químico y los más peligrosos, los componentes más peligrosos que puede tener el agua son sales, sulfatos o ácidos. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del agua, para que no sea agresivo el cemento. Cementos, hay distintos tipos de cemento. Hay cementos tipo Portland, que es el más normal y el más habitualmente utilizado. Hay cementos de bajo calor de hidratación. Esos se utilizan cuando tenemos hormigones muy masivos. Hay puzolanas. Las puzolanas se utilizan habitualmente cuando hay ataque de sulfatos o hay mucha presencia de sulfatos en los áridos y en el agua, que también los áridos pueden tenerla. Las cantidades que se utilizan de cemento oscilan entre 300 y 400 kilos por metro cúbico. Uno tendría la tendencia a pensar de que cuanto más cemento agregue, mejor va a ser el hormigón. Cuidado porque los efectos de retracción comienzan a ser importantísimos en la medida que nos pasamos de estas cantidades que están señaladas del orden de los 400 kilos por metro cúbico. Arena. Es un material fino que normalmente tiene menos de 5 milímetros de diámetro, de origen inorgánico, piedra, machacada,
a través de chancadores o por un proceso hidráulico en un río a lo largo del tiempo. Las normas especifican curvas granulométricas entre las cuales deben estar comprendidas los materiales, como esto de las curvas granulométricas. Se pone una serie de tamices que tienen distintos tamaños de abertura. Entonces, el porcentaje retenido en algunas normas y el porcentaje que pasa a través de esa criba, de esa zaranda, permite definir si estamos dentro o no de las curvas. Esas curvas lo único que están diciendo es el porcentaje que pasa de material respecto al diámetro que está puesto en abscisa. En ordenada está el porcentaje que pasa. Normalmente se establece una curva límite inferior, límite superior. Mientras estemos comprendidos dentro de esa curva no vamos a tener problemas. Las gravas son más gruesas que 5 milímetros de diámetro, también de origen inorgánico. También tienen sus curvas de aceptación de porcentaje de material que pasa por determinados diámetros en tamices. Es determinante el tamaño máximo de agregado. ¿Por qué? Porque aportan estabilidad y reducen costo. Recién dijimos, diámetros grandes generan buenas resistencias en los hormigones y bajos consumos de cemento. Por supuesto que si vamos a hacer una estructura de hormigón de 10 centímetros de espesor y tenemos armaduras por ambos costados, no vamos a poder poner un tamaño muy grande de tamaño máximo agregado. Eso vamos a tener que disminuir el tamaño máximo, vamos a tener que aumentar el contenido de cemento porque nos incrementa la superficie específica de los materiales que tenemos que unir entre sí. Características mecánicas y dispersión de resistencias. Esto que tenemos representado acá es una típica curva tensión-deformación del hormigón. En hornadas están expresadas las resistencias a compresión del hormigón y en abscisas están expresadas las deformaciones específicas. Usualmente el módulo de elasticidad del hormigón C, que es esta línea roja que tenemos acá, bien, se establece al punto que pase por entre el 45 y el 50% de la tensión de F'C, que es la tensión de rotura del hormigón. Esta curva es debida a Hognestad, que fue el primero que obtuvo este ensayo. Esta curva, perdón. Ven que este comportamiento que exhibe el hormigón armado no es para nada lineal. Tiene una zona en la que se puede considerar que es lineal y es donde trabajaron los primeros métodos de diseño, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Esto se obtiene a través del ensayo de probetas cilíndricas que tienen un diámetro del orden de 15 centímetros, una altura del orden de los 30 centímetros, se la somete a una fuerza de compresión y la razón de esbeltez que tienen ellos es del orden de 2. Eso deriva, esa relación de esbeltez, de una teoría muy antigua que es la hipótesis de Saint-Venant, que se les iba a comentar ahora, pero ya más adelante la vamos a discutir un poquitito, porque es muy interesante, muy práctica, a pesar de que es una idea que se le ocurrió a Saint-Venant por allá por el siglo XVI, o sea, hay cosas que vienen desde muy atrás. Los valores usuales de este módulo de elasticidad es del orden de los 200.000 a 300.000 kilos por centímetro cuadrado y las resistencias, como dijimos, varían entre 20 y 50 megapascales, o sea, 200 y 500 kilos fuerza por centímetro cuadrado. Definimos la resistencia media como la suma de las resistencias de los ensayos que hemos realizado, bien, que son los XY, dividido en el número de ensayos que hemos realizado, y ahí obtenemos la resistencia media del hormigón. Hay otro parámetro estadístico que se conoce como desviación estándar. La desviación estándar se obtiene a través de la raíz cuadrada de la sumatoria de las muestras menos el valor medio que obtuvimos con la ecuación anterior, dividido el número de ensayos. Esa desviación estándar nos quiere decir, en cierta medida, cuánto están apartados los valores extremos respecto de la media.
Eso se llama desviación estándar, o normalmente también se lo conoce como dispersión. XY es el resultado, yo les dije, de una muestra, pero una muestra está compuesta por 3 probetas. El promedio de esas 3 probetas constituye una muestra, y n es el número de muestras. La tensión característica, que es un parámetro estadístico, que es el que se utiliza para el diseño del hormigón armado, se obtiene a través de la diferencia entre la tensión media y un parámetro Z, que depende de la distribución probabilística que estamos considerando del hormigón, multiplicado por la desviación estándar que recién vimos en la transparencia anterior. Z es el coeficiente de distribución normal para una probabilidad dada. Eso se obtiene a través de ¿qué? De la campana de Gauss. Esta campana de Gauss, en realidad lo que quiere decir es cuántas veces se repitió este valor. Eso se llama diagrama de frecuencias. Y lo único que nos está diciendo es el número de veces de repetición de un valor determinado. Ese, por supuesto, tiene un valor medio, que es el que recién habíamos calculado, y tiene una desviación estándar que está aproximadamente a esta altura, que nos está diciendo cuánto se apartan los extremos, o es una medida de cuánto se apartan los extremos respecto del valor medio. Para eso, esa probabilidad, la probabilidad de que se produzca un fenómeno, normalmente es de que ese fenómeno sea menor o igual, o que sea mayor o igual que un valor dado. Y eso está representado por el área bajo la curva de distribución probabilística. A la derecha, en la transparencia, están las distribuciones probabilísticas para una campana de Gauss, o una distribución gaussiana que se conoce, que es simétrica, proviene desde menos infinito, va hasta más infinito, es asintótica a cero, no toca nunca cero, salvo en el infinito, lugar que no vamos a llegar nunca. Hay 2 formas de tener en cuenta la resistencia característica. Las normas americanas consideran que este punto, que la resistencia característica, está dada aproximadamente por acá. O sea, toda muestra que tiene un nivel de confiabilidad se mide hacia la derecha, superior al 90%, es aceptada. Las normas europeas habitualmente trabajan con una probabilidad o una confiabilidad del 95%. Esto es 90 y eso el otro es 95%. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Uno entra en la tabla de probabilidades de Z y ubica la zona en donde tiene un 90% de probabilidad o de confiabilidad sobre el material y obtiene un coeficiente que es aproximadamente 1,20, está entre 1,28 y 1,29, 1,29 se adopta para el 90% de confiabilidad. Si utilizamos las normas europeas, vamos a estar en este sector con una confiabilidad del orden del 95%, y nuestro parámetro vale 1,65 aproximadamente. ¿A qué nos conduce eso? A poder definir cuál es la resistencia característica, es decir, la resistencia para la cual nos va a fallar o el 10 o el 5% de los ensayos, que se lo conoce como fracción defectuosa en el ACI. Normalmente, esto del medio vaso lleno, medio vaso vacío, las normas europeas lo ven hacia el lado de la derecha, es decir, 95% de confiabilidad. El ACI considera que tiene un control excelente cuando la desviación estándar es menor a 28 kilos por centímetro cuadrado. Eso implica un 8 al 12% de desvío de la media para hormigones de H20 a H30, y considera un hormigón bueno cuando las desviaciones estándar están entre 32 a 45 kilos por centímetro cuadrado y corresponde a un 12,5 a 17% de desviación respecto de la media para hormigones de la misma calidad, es decir, de H20 a H30. Bien,
Esa es una parte del componente que es el hormigón. Vamos a hablar un poquitito ahora del acero. El acero, uno tiene la tendencia a tenerle más confianza y a pensar que todos los aceros son exactamente iguales. El acero es un mundo enormemente complejo. El acero es un metal alotrópico, obtenido como aleación de hierro con carbono y con distintos materiales que se les conoce como materiales microaleantes. ¿Qué quiere decir alotrópico? Alotrópico quiere decir que tiene varios sistemas de cristalización, o sea, se puede presentar microscópicamente el mismo material bajo distintos aspectos. Y esos aspectos son sumamente importantes. Los sistemas de cristalización que tiene el acero son el de la izquierda, cúbico de cara centrada, el de la derecha, cúbico de cuerpo centrado. El de la izquierda es un hierro que se llama gamma o austenítico, el de la derecha es un hierro alfa o ferrita. Su comportamiento completamente distinto. Eso es lo fundamental de todo esto. ¿Por qué miramos el sistema de cristalización del hierro si nosotros vamos a trabajar con acero? Porque pasa que precisamente las aleaciones del hierro que dan origen a los aceros están íntimamente vinculadas a cómo cristaliza el hierro. El hierro gamma, de la izquierda, combinado con carbono, da lugar al llamado acero austenítico, que es un acero dúctil, de grano fino, que es el típicamente empleado en construcciones de hormigón armado y también muy empleado en construcciones metálicas, en construcciones de acero. ¿Qué característica tiene? Tiene la característica que al ser de grano fino, cuando uno lo trata de estirar, desliza o tiene un amplio rango de deslizamiento entre cristales sin que se separen, es decir, sin que lleguen a la fractura. Es un material dúctil, porque es capaz de deformarse mucho antes de llegar a la rotura, aunque sea de formación plástica. En cambio, el de la derecha, el hierro alfa o ferrita, es de grano grueso y a poca separación entre ellos se separan, o sea, se fractura. Es un acero que se utiliza en construcción, pero en ciertas condiciones muy especiales. El hierro alfa, que es el de la derecha, da lugar a lo que se llama acero martensítico. Uno es austenítico, el otro es martensítico. Son palabras un poquito complejas, pero conviene recordarlas. Muy resistente, o sea, el austenítico es menos resistente, muy dúctil. El otro es muy resistente, pero muy frágil. Obviamente, si yo voy a poner un tornillo de alta resistencia para que aguante carga, como no tiene lugar a desarrollar ductilidad, voy a preferir un hierro martensítico. Si voy a utilizarlo en hormigón armado, voy a preferir un hierro austenítico. Esa es la diferencia que hay. Este es un diagrama de fases de hierro-carbono o de combinaciones de hierro-carbono. Esta zona que está acá es la zona de los aceros austeníticos que funden desde el orden de los 1000 a los 1400 grados por centímetro cuadrado. Tienen contenidos de carbono que no pasan del orden del 0,5%. En esta zona tenemos los materiales que son más bien martensíticos y en este sector de acá tenemos los materiales a estas temperaturas, por supuesto, y a estos contenidos de carbono muy elevados, que ya son las fundiciones, la fundición blanca, por ejemplo, la fundición gris, que son fundiciones muy resistentes, pero que tienden a fracturar con mucha facilidad. Entonces son aceros que en la parte de construcción, sobre todo de construcción de hormigón armado, hay que evitar. Por ejemplo, una máquina yo la puedo hacer con hierro fundido. Aunque actualmente la tecnología ha evolucionado mucho y nos permite tener aceros que se llaman de tipo fundidos, de tipo nodular, que tienen muy buenas características de resistencia y de ductilidad. Se agregan nódulos de carbono que permiten que el acero alcance esas características. Importante saber dónde estamos parados con respecto a esto. Existen además de los aceros combinados con carbono otros aceros que se denominan microaliados, que tienen manganeso, cromo, níquel, niobio, se agrega nitrógeno, vanadio, cromo, molibdeno, titanio,
calcio se le agrega al acero, fíjense ustedes, tierras raras, circonio, fósforo. Todos estos materiales pueden ser componentes del acero, le dan distintas características al acero, pero tienen sus límites. Los que están marcados con el número 1, por ejemplo, el cobre, el niobio, el nitrógeno, el vanadio, el molibdeno, el titanio, son elementos que microaliados aumentan la resistencia mecánica. Los que están marcados con 2, el mismo cobre, el níquel, el cromo, por supuesto, le aportan resistencia a la corrosión. Así se obtienen los aceros inoxidables, con una cantidad de cromo mayor. Los 3, las tierras raras, el circonio, son, hay otro más, el calcio, del que hablábamos recién, incrementan la conformabilidad del acero. ¿Qué pasa? Cuando yo obtengo un acero de más alta resistencia, lo llevo al horno, lo fundo, es decir, por combinación de todos estos materiales, y luego lo llevo para laminarlo, ya sea para hacer perfiles, sea para hacer barras para aceros de construcción, necesito estamparle un nerburado y la energía de estampado aumenta, y aumentan los costos de fabricación. Entonces, se agregan estos materiales para incrementar la conformabilidad sin afectar la resistencia final del material. Los marcados con 4, el manganeso, dentro de ciertas proporciones, estabilizan el material, o sea, hacen que el material sea más estable y sea más estable, sobre todo durante el proceso de fabricación. Normalmente las normas establecen, las normas ASTM, por ejemplo, tanto para aceros de construcción como para aceros de estructuras metálicas, establecen cuáles son los contenidos máximos y mínimos que pueden tener estos materiales. Estos materiales, su agregado no es gratuito, en el sentido de que pueden llegar a cambiar las características mecánicas del acero de forma no deseada. Las características mecánicas del acero se miden sobre una probeta estándar, que es la que está indicada en la figura, que tiene una longitud calibrada L0 de 120 milímetros y un diámetro de media pulgada, 12,7 centímetros. Entonces la rotura, cuando uno la ensaya a tracción y genera este tipo de diagramas, en el cual se puede distinguir una zona que es perfectamente lineal, que es esta de acá. Hay una zona que todavía se mantiene lineal, pero ya no es proporcional, o sea, no hay un coeficiente que vincule, único que vincule las deformaciones con la resistencia. Tenemos luego un escalón de relajación o un escalón de fluencia, y luego se produce un efecto de endurecimiento por deformación, que es ya los cristales se resisten totalmente a que los separen. Eso va acompañado de un proceso de estricción, que es el que se muestra acá. O sea, la sección comienza a convertirse como en un uso, ¿bien? Hasta que finalmente llega al punto U, que es el punto de fractura donde se produce ya la fractura o separación del material en dos partes. El material se considera generalmente que está roto en esta altura, cuando entró en fluencia, cuando dejó de ser lineal, donde dejó de ser elástico. El límite de proporcionalidad usualmente se lo deja de lado, porque está muy cerquita del límite elástico, entonces no vale la pena tenerlo en cuenta. Si uno transforma eso a la sección real, porque uno ve en este sector que marcábamos recién que el material comienza a estreñirse, se contrae, su sección disminuye, por lo tanto su resistencia real aumenta, y eso es lo que refleja el diagrama transformado que tenemos acá a la derecha. O sea, en realidad, en lugar de producirse esta curva que nosotros vemos acá, se produce esta otra, donde hay un aumento de la resistencia. Nosotros vamos a trabajar siempre con la sección nominal, porque es mucho más fácil que andar calculando cuánto se estreñó y cuánto aumentó de resistencia. Y además, usualmente vamos a utilizar los aceros dentro de este sector, aún incluyendo su etapa no lineal. Una característica, ustedes habrán visto acá, que se produce como un diente de sierra en la zona de fluencia, pero ese diente de sierra, si yo aumento la velocidad con que hago el ensayo, se aplana.
Todos estos ensayos, tanto en el acero como en el hormigón, tienen velocidades que están especificadas de deformación. El límite de elasticidad es el punto E, el límite de proporcionalidad el punto P, B es el límite de fluencia, R es el límite de rotura y U es el límite de resistencia última de los aceros. Bien, tenemos un pasito más. Soldabilidad de los aceros, una cosa tremendamente importante. El acero al carbono y de baja aleación, el endurecimiento de la zona afectada por el proceso de soldado es una zona que se vuelve frágil, ¿bien? Y se transforma normalmente de austenítico a martensítico, salvo que se utilicen electrodos especiales que son austeníticos o aportan material austenítico. Se pueden producir fisuras. La conversión de material austenítico a material martensítico pasa porque lo levanté a una temperatura muy grande, que es temperatura de fusión, y lo dejé enfriar rápidamente. Eso se conoce como templado. Y ese templado conduce a un material que es más resistente pero más frágil. Para los aceros al carbono y de baja soldabilidad, y de baja aleación, la soldabilidad se mide a través de lo que se llama el carbono equivalente, que es una combinación del carbono, el manganeso, el cromo, el níquel, cromo, molibdeno y vanadio. Cobre, níquel, cromo, molibdeno y vanadio en distintas proporciones. Eso nos da un contenido de carbono equivalente. La zona 1, en donde tenemos representados en abscisa el carbono equivalente y en ordenadas el carbono real que tenemos en nuestro acero. La zona 1 es perfectamente soldable y de baja tendencia a la fisuración. La zona 2, zona de moderada tendencia a fisuración. Y la zona 3, para nada recomendable, es zona de alta tendencia a la fisuración. De todas maneras, yo considero que el acero, soldarlo en hormigón armado es un recurso final. ¿Por qué? Aquí les muestro esta transparencia del terremoto de Kobe en Japón, que uno la mira y eso es la pila que sostenía una vía de alta velocidad de circulación de automóviles. Y uno la mira con atención y dice, ¿por qué se partió al medio y por qué no se partió abajo, que es donde debería tener el máximo esfuerzo? Y se partió al medio porque las pilas eran tan grandes, tan altas, que se optó por soldarlas a tope. Y la zona donde se fracturaron fue precisamente en zona de soldadura. Por eso el proceso de soldado es una cosa sumamente delicada que tiene que ser seguida muy de cerca, que tiene que establecerse a priori cuáles son las condiciones de soldabilidad, los procedimientos de soldadura que se van a aplicar y demás. Es bastante delicado el tema de soldaduras. Aceros de dureza natural y dureza mecánica. Dureza mal llamado dureza natural y dureza mecánica, porque en realidad no es el problema la dureza, sino la resistencia. Los de dureza natural se obtienen por aleación, los de dureza mecánica se obtienen por estirado en frío. Esta es la razón por la cual se obtiene esa mayor resistencia. Se lleva al acero a un punto superior a la resistencia a fluencia, se entra en la zona de endurecimiento y luego, si yo descargo, vuelve a ser lineal. Tiene la desgracia de que perdimos escalón de fluencia y sobre todo perdimos ductilidad. Tenía toda esta ductilidad, o sea, capacidad de deformación inelástica, y pasó a tener una capacidad de deformación inelástica menor. Esos aceros en general han caído en desuso, aunque si ustedes miran la norma CI o la del 2008, los tienen en consideración. Adquieren resistencia por estiramiento. El estiramiento usualmente se obtiene por torsión. Son menos dúctiles. No presentan escalón definido de fluencia y, como les decía recién, han caído bastante en desuso. La manera de reconocerlos es esta. Los aceros torsionados en frío presentan una aleta que está dando vuelta alrededor de la barra, en este caso, y eso es porque han sido tomados de los extremos y torsionados para generar esa forma de la aleta. Uno los reconoce también porque en los extremos de la barra se ven las mordazas, las marcas que dejaron las mordazas que hicieron que el acero se estirara.
Tipos de acero. Diagrama, tensión, deformación, ley constitutiva. Es la que tenemos ahí. Todos los aceros tienen del orden de los 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, 210.000 megapascales de módulo de elasticidad. Según la STM tenemos acero grado 40, 60, 75, que significan tensiones de fluencia en megapascal de 300, 420, 520, y tensiones de fractura, ya de rotura, de 500, 620, 690. Las deformaciones a fluencia son del 1,5 por 1000, 2 por 1000, 2,5 por 1000. Tienen deformaciones en el punto R, que es el de máxima resistencia, del orden de 8, 5 y 4%, y los alargamientos a rotura en el punto U alcanzan al 12, 8 y 6%. Como ven, en la medida en que aumenta la calidad del acero, disminuye la ductilidad que tienen los aceros. Según el Eurocódigo, tenemos los aceros BST 220-340, 420-500, 500-550, que expresan en megapascales cuáles son sus resistencias a fluencia y a rotura respectivamente. Las deformaciones de fluencia son totalmente similares a las del ACI, tienen mayores deformaciones a nivel de rotura y tienen para estado último también mayores deformaciones que las que admite el ACI. Bien, veamos ahora entonces las dispersiones de resistencia. Las dispersiones de resistencia son muy variables, dependen de la materia prima, de la tecnología de fabricación. Para los aceros las desviaciones estándar son del orden del 5 al 10%. La sobreresistencia es un tema particularmente delicado y que lo vamos a estudiar con más detenimiento y está vinculado a, por un lado, si tengo una resistencia característica del orden del 95% de confiabilidad, ¿qué pasa con la resistencia que tengo con un 5% de confiabilidad? O sea, me puedo encontrar con aceros que tienen una resistencia muy superior a la resistencia característica y en determinadas condiciones eso constituye un problema, sobre todo en zonas sísmicas. Este factor es precisamente el de sobreresistencia, la relación que existe entre la tensión al 95% al 5% de fracción defectuosa y dividido en el del 5% de fracción defectuosa. El ACI 318 admite una sobreresistencia de 1,25. Nueva Zelanda acepta sobreresistencias de 1,25 a 1,40 según la resistencia. Los de menor resistencia tienen menor dispersión, los de mayor resistencia mayor dispersión. El Eurocódigo acepta 1,25, impreciso, que es una norma argentina, admite hasta 1,40. Ensayos que hicieron en el emprendimiento de Acilestá demostraron que las sobreresistencias que se podían tener eran del orden de 1,40. Por eso es que depende de la tecnología de cada lugar y eso es muy importante para los países que son eminentemente importadores. Conclusiones finales y cosas a tener en cuenta. Hemos presentado el material hormigón, mostrando sus características de comportamiento, tanto elásticas como reológicas. Hemos presentado el material acero, mostrando sus características también de comportamiento, diagramas de fases y la influencia de los componentes en su comportamiento. Se han presentado las variables aleatorias de ambos materiales y ahí terminamos. Les agradezco y los espero para la sesión número 2. Muchas gracias.